Conversando con alguno de ustedes en el cafecito, eh, y en las mismas preguntas que hicieron, me doy cuenta que al hablar de una eh, expresión teológica dentro del anglicanismo que conocemos poco, es evidente que 30 minutos no logran describirlo entero y quedan muchas cosas fuera. Pero estábamos conversando con Cristóbal y con otras personas después sobre el famoso clericalismo. Eh, es inherente a la condición humana, pecadora, caída, buscar algo que me entregue a mí una identidad que yo controlo, que está en mis manos. Entonces, en una comunidad es inherente que yo trato de elevarme por sobre el resto. Es la parte caída nuestra que busca esa seguridad basada en algo que yo hago. Eh, el clericalismo existe, no solo eh, dentro del mundo anglicano, porque hay clericalistas anglicanos. Tú puedes ser clericalista evangélico, ¿ah? También, si no es que solamente los católicos son. Eso también puede ser en el sentido de cuando tú te sientes que todo el mundo te trata de una manera diferente, cosas así. Pero institucionalmente hablando, el grupo más clericalista en Chile es evidente que es la Iglesia Católica, porque eso tienen una separación. La Iglesia Católica ha ido variando porque hasta hace un tiempo atrás el clero era la Iglesia. Es decir, los curas y los obispos, ellos eran la Iglesia. ¿Eh? Ellos tomaban todas las decisiones y ahora último eh, han ido lentamente incorporando a los laicos y en sus sínodos que no son, los sínodos, recuerda que la Iglesia Católica tiene su doctrina centralizada y las decisiones eclesiales, la mayoría son tomadas en Roma, pero hay muchas cosas que son decididas a nivel local y se está incorporando a los laicos hoy día. Y estaba conversando con alguien que el clericalismo en la Iglesia Católica ha ido disminuyendo después del Vaticano II. En la misa tridentina, el oficiante estaba de espaldas al pueblo, que era igual lo que hacían los anglocatólicos. Y el problema fue para los anglocatólicos que el gran modelo era Roma, y Roma cambió, po, y eso les derrumbó su manera de enfrentar. Entonces, mucho por eso, muchas personas anglocatólicas en ese sentido han perdido el punch en eso porque el modelo que tenían es diferente hoy día. Ya no es en un idioma que es espiritual, latín, ahora es en el idioma del pueblo. La Biblia se lee para que la gente la entienda. Entonces, pero no nos quedemos ahí, porque el clericalismo existe. Eh, ¿Cuál es el grupo más visceralmente anticatólico en Chile? Religioso, el grupo religioso, el mundo pentecostal. Eh, eh, Hoy día no es tanto, pero antes mucho de la identidad era basada en su anticatolicismo. Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que muchos pastores pentecostales son tan clericalistas como el cura del barrio, porque él es el ungido, el que tiene palabra de Dios, e incluso palabra fresca de Dios se usa hoy día ese concepto. Entonces, el clericalismo no es algo que solamente vemos en el mundo ritualista, porque puede que tú no tengas mucho rito, pero siempre hay un rito, hay un rito que haces, y puede ser que no sea en la cena, pero lo pongas en otra cosa que controlas tú y que usas para tener el poder sobre el resto de la comunidad. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Eh, y estaba conversando, yo uso símbolos clericales. El día domingo voy con cuello clerical a la iglesia. Entonces, pero no lo hago con un espíritu clericalista para separarme del resto. Me di cuenta de que al menos en mi comunidad la gente quiere saber quién es el pastor. Entonces, un tiempo fui con corbata, nadie me dijo nada, nadie me cuestionó, intenté todo.
Otro tiempo fui con vestón y con la camisa abierta. Y al final decanté, y hace tiempo atrás, por el cuello clerical, no para elevarme sobre la comunidad, sino para decir, yo soy el pastor, el que pastorea, el que sirve, el que su tarea es el bienestar de la comunidad, que crezcan como comunidad. Entonces, entonces, hay elementos que tú los puedes utilizar adecuadamente, son símbolos. Los puedes utilizar bien, pero también los puedes utilizar mal. Entonces, eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque si tú usas cuello clerical para que te dé estatus, ahí está mal. Y es una cuestión, yo me atrevería a decir que tu comunidad te va a leer bien si tú lo estás haciendo para conseguir estatus o lo estás usando simplemente para saber quién estás. Por ejemplo, en la iglesia anglicana hoy día ya nadie celebra la Santa Cena al lado de la mesa. Todo el mundo lo saca. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos tener contacto visual con las personas. Esa es la razón. No tiene ninguna razón teológica, es una razón pragmática de tener contacto visual. Yo estoy, mientras estoy celebrando la Santa Cena, estoy mirando a todo el mundo y estoy tratando de hacer contacto visual. Aquí estoy haciendo contacto visual con la Maribel y voy mirando para acá con Julio. Entonces voy mirando. Lo mismo que hago en la predicación. Cuando yo estoy predicando, voy mirando. Siempre, entonces voy hablando a todos. Y la idea es que en lo que haga, lo que busco es decirle, te estoy hablando a ti. Y también voy viendo la reacción, porque tú puedes ver los gestos de las personas. Entonces, por esa es la razón, por ejemplo, que hoy día los pastores anglicanos celebran la Santa Cena desde acá. Cuando yo era niño, el pastor se instalaba acá. Y de repente me di cuenta que se empezaron a instalar de frente. Y había mesas de madera que estaban pegadas a la pared del fondo para evitar que la gente se parara en el fondo y se movieron. En la mayoría de esas iglesias se movió para que uno se pueda instalar detrás, para poder tener contacto visual con las personas. Esa es la razón por la que se hace, contacto visual. ¿Mm? El- Ese era yo creo que era un pequeño detallito. Lo que estamos haciendo ahora en realidad es una cosa mucho más corta. Puede que nos demoremos 10 minutos, no sé cómo va a venir. El Packer termina en su último capítulo con una idea de ver el anglicanismo hoy. ¿Dónde estamos? Y él parte diciendo algo que es evidente. Dice que el mundo evangélico, desde la década de 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido experimentando, no solo anglicano, todo el mundo evangélico, ha ido experimentando un renacimiento, un empuje potente que ha perdurado hasta el día de hoy. Y el gran enfoque teológico de este mundo, de este renacimiento evangélico, es aplicar la visión de la teología bíblica y comprender la Biblia como una herramienta divina que se nos ha dado para que todos alcancemos la fe en Cristo. Eso es cito textual de Cranmer, perdón, de Packer, lo voy a leer de nuevo. El enfoque teológico de la teología evangélica es aplicar la visión de la teología bíblica y comprender la Biblia como una herramienta divina que se nos ha dado para llevarnos a todos a la fe en Cristo. Y mientras yo leía eso, pensaba, eso es lo que nuestros padres reformadores, Cranmer y compañía, intentaron hacer. Al menos lo veo como anglicano. Entonces, en ese sentido, y espero que no suene arrogante, porque no busca ser arrogante, pero Packer creo que lo diría. eh, Creo que hoy día la expresión auténtica del anglicanismo reformado que Cranmer tenía en mente cuando se hizo la reforma es hoy día el anglicanismo evangélico, que es reformado, es decir, lo que busca es darle la preeminencia a Cristo a través de la Escritura.
Es un entre paréntesis, el ritualismo se dice que es Cristo, pero al final, en lugar de Cristo, Cristo es achicado. El clericalismo siempre hace eso. Tienen un Cristito chico, yo soy el celebrante, yo soy el importante, porque yo tengo la mano mágica, yo tengo el poder. Y Cristo está al lado. Entonces, el eh, esfuerzo del movimiento evangélico es negarnos a nosotros mismos, los siervos, y dejar que Cristo sea el evidente. Yo siempre he dicho, y espero que también sea tu opinión, porque creo que es algo natural en un evangélico de verdad. A mí no me interesa que se me recuerde después. Lo que me interesa es que la generación siguiente sea cristocéntrica. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. Que se acuerden de ti, para eso van a estar tus hijos y tus nietos. Ellos se van a acordar. Pero el resto de las personas, tu meta es que, es decir, en 50 años más, esa comunidad que tú estás trabajando siga siendo cristocéntrica. Eso es evangélico. Tiene que ser entonces un mensaje centrado en la Escritura, que llama a la persona a acercarse a Cristo y encontrar en Cristo su destino, su identidad, un fuerte concepto de misión, un sentido de comunidad. Los evangélicos han descubierto este último tiempo la comunidad. Parte de la reforma fue que tú fueras activo en el proceso de transformación de tu propia vida. Y uno de los elementos que sucedió es que cuando partió fue bien, estuvo bien, pero después se eh, desperfiló, es que hubo mucho énfasis en la salvación personal. Entonces, era algo tuyo, era tu relación con Dios. Entonces, muchas personas eh, mal usaron ese concepto, que esto es cierto, eso tenemos que decir, eso, las salvaciones, Dios no tiene, tiene hijos, las personas no son espectadores. O sea, hay que tener una relación, hay que llamar a Dios Padre, hay que tener una relación personal con Él, eso es cierto, es verdad, y tenemos que hacer ese énfasis. Pero la única manera, y eso Packer lo diría, la única manera en que tú vas a poder ser un auténtico y saludable hijo de Dios es si vives tu vida como hijo de Dios inmerso en una comunidad. No sé si les pasa a ustedes hoy día, pero lo que yo veo son, estamos empezando a ver, y es algo que lleva varias décadas ya, pero estamos empezando a ver mucho evangélico nominal. Personas que desde su casa, no, si yo creo en Dios, leo mi Biblia, pero me quedo en la casa, no me gusta la iglesia. Es decir, la iglesia puros libros. ¿No? Entonces, pero yo soy evangélico, soy nacido de nuevo. No sé si lo has escuchado, pero yo lo he visto. Es decir, personas que prefieren quedarse en la comodidad de su casa. Y creo que esta pandemia, eh, lo que en algún momento era algo bueno, se transformó en algo que alimentó eso. Es que por buscar mantener la comunidad, cuando estábamos en medio de la pandemia, empezamos a transmitir nuestros servicios. La mayoría de la iglesia, mi iglesia no transmitía. Julio no, pues Julio es hombre de radio, por lo tanto siempre lo ha hecho, pero nosotros no, entonces transmitíamos me acuerdo cuando fuimos por primera vez a hacer cuando nos organizamos para hacer el primer culto, el primer domingo no sabíamos cómo hacerlo, entonces grabamos algo, nos subieron a mí, me subieron y me bajaron porque tenía que ser algo en vivo, entonces la semana siguiente nunca, yo no soy tecnológico, pero aprendí como en 5 minutos, porque había la motivación de hacerlo y hacerlo bien. Y hicimos nuestro culto por Zoom y lo transmitimos por YouTube. Y lo seguimos haciendo. Y nos hemos dado cuenta de que, es decir, hoy día lo mantenemos porque hay un grupo etario, en mi iglesia hay varias personas de tercera edad, eh,
que les cuesta venir ya. Es decir, lo que ha sucedido es que la gente de tercera edad se ha encerrado en sus casas, no salen, antes salían más, ahora no. Entonces, para ellos mantenemos el culto, pero hay una montonera que pudiendo salir prefieren mirar el culto en la comodidad de su cama, acostaditos, eh, y se pierden la comunidad. Entonces, tenemos evangélicos consumidores de un producto muy individualistas que no trabajan en la comunidad. Y eso yo creo que Packer no alcanzó a vivir esto porque falleció antes de la pandemia, pero él yo creo que nos desafiaría a nosotros a que hagamos que la iglesia tiene que ser fuertemente comunitaria. Se nos acusa a los evangélicos, al mundo protestante, de eh, haber incorporado el individualismo en la cultura. En el sentido que sí, yo diría que sí, en el sentido de que hablamos de que la salvación es personal, tienes que tener una relación personal con Dios. Pero jamás eh, esa salvación, como dije, tiene que ser vivida en forma individual. ¿Dónde se encuentra el evangelicalismo en el mundo anglicano hoy día? Eh, Mira, si hay una iglesia que está creciendo dentro del mundo anglicano, sin decir, normalmente va a ser una iglesia evangélica. Es el grupo que está creciendo. La mayoría de los anglicanos hoy día son evangélicos. La mayoría. Es el único grupo que crece, que se empuja. Yo no lo conversé, pero nuestro primado me dijo que conversó con el arzobispo de Canterbury cuando nos vino a Chile, nos vino a visitar. Él hizo algo bastante meritorio. Visitó todas las provincias anglicanas del mundo, que en esa época eran 38, él las visitó todas. Conversando, visitando un poco, dijo, ustedes tienen algo que es casi único. Había aparte de Chile, había otra provincia en el mundo, dijo, donde yo veo lo que veo, aquí, un gana de punch. Esta cuestión de crecer, esta confianza de que Dios está con ustedes y están creciendo y desarrollándose. Eh, el mundo anglicano, anglosajón, está en caída libre. En las iglesias anglosajonas, las únicas iglesias que están creciendo son las evangélicas. Incluyo dentro del evangélico, es mi expresión bastante, al mundo carismático, que también hay anglicanos carismáticos, están creciendo. Pero, por ejemplo, los carismáticos en algún momento tenían punch en algo que les daba, y eso se agotó. Entonces ahora algunos se están reinventando, buscando otras cosas, porque el problema del mundo carismático es que, por ejemplo, no sé, el don de lenguas, eso ya como que pasó de moda, entonces tienes que buscar otra cosa. Entonces, eso le está pasando al mundo carismático. Lo que hace 30 años atrás era grito y plata, hoy día no mueve a nadie. Entonces, en ese proceso están inventando eso. Alguien me dijo que incluso la iglesia que fundó Alfa, Alfa ya no es tan popular, incluso la misma iglesia, como lo era hace 30 o 40 años atrás. Entonces están buscando otras expresiones, porque eso pasa cuando incluyes la experiencia de repente se agota. Y eso, oye, yo llevo 35 años de matrimonio, mi matrimonio ha ido, es decir, no puedo tener la misma experiencia que tenía el primer año. Hoy día es otra. Es decir, soy mucho más feliz hoy día que el primer año. ¿Eh? Mucho más pleno. Miro a mi señora y le digo, yo nunca he sido tan pleno en mi vida matrimonial como lo soy hoy día. Entonces uno va como viendo cómo va evolucionando. Entonces si la experiencia la mantuviera esa la del primer año, hoy día no podríamos. Los dos estamos más viejos, tenemos más canas. Y entonces cuando tú basas
seguridad en una experiencia, la experiencia se va a agotar. Yo creo que eso es parte de lo que el mundo carismático debe aprender. ¿Ya? Y voy a contar una experiencia personal. Cuando yo me convertí a finales de la década del 70, finales del muy 79, la iglesia anglicana, por definición, era una iglesia carismática. Es decir, no había liturgia, nada. Yo le estaba contando al Cristóbal y casi los pocos pelos que le quedan se le cayeron. Eh, yo me convertí y antes de antes del año estaba predicando. Nos quedamos sin pastor y había que hacer el culto de Navidad. No había nadie. Ya, pues yo predico. Había, esto es terrible, lo voy a decir, había leído un- una carta de Billy Graham sobre Navidad y la encontré espectacular. La leí, la puse en castellano, la enchulé un poquitito y ese fue mi sermón. ¿Ya? Palabra de Billy Graham, no pude decir estas palabras de Dios, porque dije palabra de Billy Graham. Dije, por lo menos eh, escogí un buen modelo. Y en esa iglesia improvisábamos todo. Es decir, la idea es que tenías que salir, pero el Señor me habló. Y después de un par de años, esa sensación se agotó y era, no me siento como hace un año atrás. Y el Señor fue bueno con nosotros. La iglesia anglicana siempre tuvo una raíz fuerte en la Biblia. Y sin darnos cuenta, en varias partes de Chile, la generación más joven comenzó a volver a la Biblia, sin conversar entre nosotros. Y empezamos a poner más Biblia. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que la liturgia anglicana es Biblia. Entonces hoy día estoy en paz con mi culto matutino, porque estoy leyendo la Biblia. Eso es parte de lo que el mundo anglicano tiene hoy día. ¿Dónde vas a encontrar a los anglicanos? ¿En África? ¿En países asiáticos? Aunque debo decir que hay muchos países asiáticos que son muy tradicionalistas, liberales. Pero en esos lugares la iglesia no está creciendo. Si tú quieres mirar una iglesia que está creciendo, que es más carismática que Singapur. La iglesia anglicana de Singapur, eso fue lo que dijo Justin Welby, aparte de Chile, era la única iglesia que los veía con confianza hacia el futuro. Estaba conversando con Matt Pope, que anduvo por aquí, ¿lo ubican? Los de Santiago tienen que ubicarlo. Él me decía que los teólogos evangélicos como Packer ni siquiera son considerados por el mundo anglicano de habla inglesa en Inglaterra, porque él es un talibán, es demasiado extremista. Pero el mundo evangélico, que es la mayoría, aprecia esa teología. Entonces, que los ingleses te digan que no, ellos se lo pierden. Los evangélicos hemos aprendido, y Packer enfatiza eso, que el culto dominical es muy importante. Eh, en la década del 60, el culto evangélico inglés, perdón, el culto evangélico en la iglesia anglicana en Chile era ritualista, es decir, era rutinario, no ritualista, rutinario. Entonces se hacía todo lo que había que decir y de ahí te ibas para la casa. Pero no te desafiaba, no te animaba, no te mostraba la gloria de Dios. Y por eso es que yo creo que la iglesia anglicana en los 60 se abrió al mundo carismático, que quería algo desafiante. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la reunión, cuando se reúne todo el pueblo de Dios el día domingo, es importante.
nunca la tomemos como algo rutinario. Algo que hemos aprendido también, todos los anglicanos, especialmente el mundo evangélico, es el concepto católico. Nosotros somos católicos en el sentido que somos parte de la Iglesia de Cristo. ¿Eh? Los que se denominan en Chile católicos son los católicos romanos. Es decir, ¿quiere hacer más pesote? Los romanos. Yo soy tan católico como ellos, aunque ellos no me consideran iglesia. Los católicos no te consideran iglesia. Consideran que tu denominación, la iglesia anglicana, tiene características de alentadoras, pero iglesia no es. Tiene más características que un bautista, por lo menos tiene obispos, que tienen este concepto de episcopado histórico. Pero nosotros hemos entendido que somos parte de la iglesia mundial, no somos una denominación. Al final no se trata de hacer que crezca la iglesia anglicana, se trata de hacer que el evangelio sea conocido. El libro de oración común da por hecho de que hay solo una iglesia. Creo en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Porque tenemos problemas todavía con la palabra católica, entonces le pusimos universal. Y una de las cosas que hemos aprendido de que lo que Cranmer tenía en mente, que era evangelizar y discipular por medio de la Biblia, es algo que tenemos que hacer, porque si este fuera un grupo dominical, tú tienes que presumir que alguno de ustedes no conoce a Cristo, aunque todos te digan que lo conocen. Entonces, siempre tienes que evangelizar. El domingo tienes que evangelizar. Y también siempre tienes que discipular. No puedes simplemente enseñar dando por hecho que todos los que vinieron el día domingo son creyentes, porque no lo son. Y yo creo que eso es algo que el anglicanismo ha aprendido, el anglicanismo más evangélico ha aprendido en este tiempo. Y lo que tenemos que buscar es en ese sentido también de expresar la unidad de la iglesia. Y yo lo vería en una cosa característica, no sé cómo será en otros países, pero eh, en la década del 60, la iglesia anglicana, la comunión era para los miembros de esa parroquia. Es decir, los miembros de esa comunidad podían participar en la cena. Y hoy día, porque la cena era lo hacían por responsabilidad y hay una razón histórica para adelante, si quieren me la preguntan después. Pero hoy día, en muchas iglesias nosotros tenemos lo que decimos, es la mesa del Señor. Es decir, no es la mesa de la iglesia anglicana. Por lo tanto, nosotros no somos los que tenemos que discriminar. ¿Eres anglicano confirmado de esta iglesia? Sí, entonces puedes pasar. ¿Y que soy creyente? No, pero tenés que ser anglicano confirmado de esta iglesia. Que seas creyente a mí no me dice nada. Hoy día no. Hoy día nosotros entendemos que la mesa, la comunión es para los hijos del Señor. Eso creo que es algo que habla de esta catolicidad que hemos redescubierto. Una de las cosas que los anglicanos han aprendido es que nosotros tenemos que ser coherentes en la cultura que nos rodea. Eh, en el siglo XX surgió el movimiento fundamentalista que negó mucha de la realidad de los avances científicos. Toda buena ciencia siempre va a honrar a Dios. Y yo creo que el cristianismo debe entender eso eh, y debemos ser capaces de expresar nuestra identidad cristiana de tal manera que no negamos la ciencia. El fundamentalismo no le ha hecho bien al cristianismo.
Significa que estoy dispuesto a involucrarme. El fundamentalismo se transforma en un gueto y nosotros tenemos que ir a la comunidad. De repente nos van a dar duro, vamos a recibir patadas, pero tenemos que estar ahí porque ahí es donde tenemos que evangelizar. Y yo creo que es importante que lo entendamos. Uno de los riesgos que corremos es que como este crecimiento fuerte del evangelicalismo en este último tiempo lleva ya 70, 80 años, es que está corriendo el riesgo de transformarse en una aventura académica. Y se pueden transformar como el escolasticismo en la Edad Media, que escribes tu tesis doctoral sobre la inmortalidad del cangrejo de la calle del lago, que no tiene nada que ver con la vida diaria. Y mucha de la teología hoy día no es hecha por pastores, es hecha por profesores de seminario. Y aquí les va a hablar el dentista que soy yo. ¿Eh? Una de las cosas que yo me di cuenta es que yo tengo un hermano que es abogado, otro hermano que es profesor de inglés. Llamarse John Morrison y ser profesor de inglés como que le da plus, entonces le fue bien. Pero había una diferencia, fíjate, entre los profesores que me enseñaban a mí odontología y los profesores que le enseñaban leyes a mi hermano y inglés al otro hermano. Especialmente los profesores de inglés. Los profesores se transformaron en académicos. No hacían clases a personas para enseñarle inglés. Te enseñaban a ti cómo enseñar inglés, pero no lo practicaban ellos. Entonces se transformó en un ejercicio académico para ellos. Y mi hermano que estudiaba leyes tenía muchos profesores que eran abogados que se dedicaban full time a ser profesores. Yo no tuve ni un profesor en la facultad de odontología que fuera 100% profesor. Todos eran personas que practicaban la profesión. Mi desafío para ti es que tú seas un anglicano que practica la profesión. Cuando uno va al seminario, como que de repente el sueño es ser profesor de teología. Y yo no tuve esa tentación, yo fui a un seminario, porque yo antes fui dentista. Y en la escuela dental los héroes eran los que estaban en la clínica, en la calle, en la práctica, en la trinchera, no el profesor. El héroe, y eso es una percepción de que los anglicanos evangélicos hoy día tenemos que tener, el héroe es el pastor de iglesia local, no el profesor de teología. Y si tú quieres buscar un modelo, esto es un desafío personal, busca un héroe que sea pastor de iglesia local, porque él va a enfrentar los asuntos diarios, no la inmortalidad del cangrejo, que de repente es la tentación del profesor de teología. Requerimos profesores de teología. No estoy diciendo que no los tengamos, no soy una persona que le doy la espalda a eso. Yo enseño, es decir, siempre estoy haciendo cosas, traduciendo libros, haciendo cosas. Entonces, encuentro que es importante, pero desde la perspectiva cultural. Para mí, por ejemplo, si me hubieran dicho, Sami, dedícate a ser solamente profesor, yo hubiera dicho no. O me hubieran dicho, Sami, solamente vas a ser obispo, tampoco. Porque siento que pierdo el contacto diario. Te puedes transformar en un profesional. ¿Qué tenemos que aprender? Con esto quiero terminar porque ya se me están acabando. Yo dije que iba a hablar cortito y parece que ya llevo la media hora de nuevo. Creo que lo que nosotros tenemos que enfatizar es el cristianismo que se vive cotidianamente. Lectura diaria, oración diario. Hay una canción hace 30 o 40 años atrás, no me acuerdo toda la canción, pero que decía, es decir, Dios no está muerto, ¿eh? Llévalo a la fábrica donde trabajas. Estoy diciendo, no sé si se acuerdan, porque Dios, y si piensas que estás muerto, equivocados estáis. Bueno, el cristianismo es para vivirlo todos los días, es para llevarlo a la vega cuando vas a comprar tus cosas,
a tu trabajo donde estés. Y yo creo que ese es algo que los anglicanos, en esta idea de ser relevantes en la sociedad, han descubierto hoy día. Y creo que esa es una buena manera de terminar. Hola, ¿qué tal? No sé si quizás podría comentar respecto del anglicanismo y los desafíos contemporáneos. Recordé, por ejemplo, este libro de John Stott, porque muchas veces se ve el cristianismo como en una nueva voladora, sin los pies en la tierra, no sabiendo lo que pasa en política, en educación. No sé si hay quizá algún comentario. Yo recuerdo a John Stott, pero no sé si hay otros autores o alguna rama del anglicanismo que esté pegando fuertemente en esto. Hay dos maneras de intentar ser pertinente a la sociedad. Eh, Esta es mi opinión. El anglo-catolicismo en esto se perdió. Se separó, el ritualismo se cerró en sus cuatro paredes, entonces ellos no buscan ser pertinentes. Eso. El mundo liberal trata de ser pertinente y acerca a la sociedad y dime qué crees tú, porque Dios está hablando a través de ti. Entonces, al final, yo creo, como iglesia, lo que la sociedad cree. Entonces, por eso es que el liberalismo abraza las cruzadas de la modernidad y las ha hecho suyas. Ese es el mundo liberal. El mundo evangélico lo que busca es aplicar el principio bíblico a la realidad que estamos estudiando. Por ejemplo, si estás estudiando el tema violencia, entonces, ¿qué es lo que Cristo dice sobre el tema? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el tema? Y ese es tu punto de partida y ahí analizas el tema y tienes algo que compartir y analizar frente a la sociedad. La injusticia, la equidad, la dignidad de la persona, el cuidado del medio ambiente. Entonces, lo que Stott hizo eh, fue este esfuerzo de ver el principio bíblico y aplicarlo, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente. Entonces, los mejores mayordomos de la buena creación de Dios deberíamos ser nosotros los evangélicos, porque somos los que tenemos la palabra de Dios como guía, y no hay mejor guía que Dios para cuidar su buena creación. Entonces, lo que Stott hizo es lo que deberíamos hacer todos. Y Stott nos muestra un poco lo que Packer está diciendo. La crítica de Packer es que los evangélicos en el siglo XVIII y mucho en el siglo XIX y mucho la primera mitad del siglo XX se separaron de la sociedad. Se dedicaban solamente a evangelizar, discipular y nada más. Y el resto no se metían. Y parte del esfuerzo es que nosotros tenemos que bendecir a la sociedad porque Cristo tiene que desafiar a la sociedad. Entonces, justicia social. ¿Qué mejor justicia social que aquella que Cristo provee a través de la Escritura? Entonces nosotros tenemos que aprender eso, vivirlo y desafiar a la cultura. Lo que Stott hizo es un buen modelo de lo que todo buen anglicano debería hacer. Eso es. Uy, pues a mí. Este, no sé mucho de la, digamos, realidad chilena, pero hablo también de nuestra realidad en el Perú. Pero tenemos la situación de que un futuro pastor, preparándose, anhela ir a una iglesia donde le pueda dar una estabilidad también económica. Por lo tanto, es un reto poderse ir a un sector donde no hay esa opción porque realmente la iglesia no tiene los recursos económicos. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo se está mirando esto dentro de la iglesia anglicana chilena? Es un enorme desafío ese y tenemos que ser honestos. No todos han sido desafiados. Para no criticar a otros, que suene como que suene como que estoy criticando a otros, voy a hablar de lo que nosotros hemos hecho en Valparaíso, que es mi realidad y yo puedo explicar lo que hicimos. Creo que lo dije el otro día, ¿no? Es que no, lo conversé en el sínodo. En el
El- Hace como 10 años atrás llegó un graduado del CEP romántico a predicar el Evangelio. eh, y nosotros lo recibimos y después de 6 meses me dijo, Sami, no me alcanza la plata. Yo era arcediano, en esa época no era obispo. Hago el esfuerzo, pero no me alcanza. Conversé un poco con él, ¿cómo gastas la plata? No lo alcanzaba. No es que su estándar económico fuera extravagante, era bastante austero, él y su familia. Es tan fácil hacerse el tonto frente a ese tema. Dice, bueno, que el Señor te bendiga. Eh, Viniste a evangelizar, no a hacerte rico. Dice, uno puede decir muchas cosas. Nosotros conversamos como región, como arcedianato, y revisamos nuestras cuentas diocesanas, arcedianales. Nosotros queríamos, ese hermano estaba haciendo un muy buen trabajo, pero no queríamos que se desanimara porque la iglesia no lo estaba cuidando bien. Y nosotros tomamos una decisión, no yo, la iglesia, toda la iglesia. ¿Quién es el que más gana acá? Ya, esa persona gana 100. Bueno, nadie va a ganar menos de 50. Esa persona ganaba como 30. Entonces, vimos cuál es el sueldo que sigue después de él, el menor, que era, había una diferencia es decir, con el sueldo que más ganaba era como 50%. Y le subimos el sueldo con dineros arcedianales de la comunidad a esa persona al sueldo. Le subimos el sueldo como un 40%. Y ahí lo tenemos súper contento hoy día. Y si algo caracteriza a la iglesia de Valparaíso, que nadie quiere salir de la diócesis de Valparaíso, porque nos cuidamos y somos solidarios. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender eso hoy día. Nadie tiene problemas de ir a trabajar en una iglesia pobre, porque el resto de las iglesias no lo van a abandonar. Y si tenemos que poner plata para ayudar a ese ministerio, lo vamos a hacer. Yo creo que eso es parte del testimonio que tenemos que dar hacia afuera. Lo veo como parte del desafío del Evangelio. Y eso nos permite a nosotros cuidar pastoralmente iglesias que están en situaciones más económicamente desprotegidas, donde para poder pagar un sueldo decente tendría que tener como 500 personas en la iglesia para juntar la plata. Y no se da eso. Entonces, nosotros hemos cuidado eso. Y esa es la manera en que nosotros lo hemos. Y creemos que eso es parte de un testimonio también a la cultura. Que nosotros nos cuidamos entre nosotros. Somos solidarios. Y debo decir que después de un tiempo, aquella persona que tuvo esta dificultad, eh, el lugar donde trabaja logró pagar, solventar todo el costo del sueldo del hermano y el arcedianato dejó de tener que subsidiar ese sueldo. No es una cosa permanente. Entonces, la iglesia misma reaccionó y lo hizo bien. Yo creo que eso es parte de lo que estamos conversando acá. Eso es parte de ser pertinente en la cultura. Existen inequidades. Nosotros entendemos que una persona que está partiendo no puede ganar lo mismo que una persona que lleva
más tiempo y a lo mejor tiene hijos en la universidad, esa persona a lo mejor necesita ganar más, pero el que parte tiene que partir con algo que le permita eh, estar contento, en paz en lo que hace. Eso sería lo que diría. Sami, yo tengo entendido que la comunión anglicana tiene algo así como un observador en la ONU. Y mi pregunta es, ¿qué rol cumple ese observador? Y quiero mencionar específicamente el tema de las libertades religiosas que muchas veces ocurre dentro de países que son parte también de de la ONU. Y esa libertad religiosa ha sido atropellada. ¿Cumple algún rol ese observador? O si no, ¿qué es lo que hace? Sí, la Comunión Anglicana Mundial tiene un observador en la ONU. Yo no sabía, lo supe hace algunos años atrás, ¿no? Y si tú me preguntas, no tengo idea qué es lo que hace. Yo sé que está, y por lo que yo percibí, la idea de él es que cuando hay hay observadores oficiales, él pertenecería a esa categoría, un observador oficial que puede intervenir. Entonces, cuando se están tocando temas, ya, digamos, medio ambiente, él dice, nosotros queremos participar en el diálogo. Y yo creo que eso es lo que están haciendo. Pero no es un tema que yo maneje mucho, así que no, eso creo que es todo lo que puedo decir. Tengo una pregunta que igual ya se estuvo desarrollando un poco, pero me quedé pensando como en la práctica, cómo se vería una iglesia en la práctica durante una semana, por ejemplo, tomando una semana. ¿Cómo se ve una iglesia después de la pandemia que se mantiene fiel a la escritura sin deslizarse a la experiencia para que la gente se vuelva a congregar? Todas las iglesias que yo he conversado han tenido dificultades en la vuelta. No sé si a usted le pasó, pero yo en medio de la pandemia me levantaba, tomaba desayuno, me iba a mi oficina, trabajaba. Cuando estaba cansado, me iba a hacer un té, tomaba otro té, tenía que ir al baño porque 2 tazas de té hay que ir al baño. Volvía a la oficina, trabajaba, almorzaba, paraba un ratito, descansaba un ratito, trabajaba. Yo tengo una casa con patio. De repente me di cuenta que en 2 semanas no había salido el patio de mi casa. Bueno, esa experiencia le pasó a mucha gente. Y volver a salir, la primera vez que salí, cuando dejó de haber cuarentena, hoy me tuve que preparar psicológicamente como varios días. A veces voy a salir, tenía que ir a hacer algo a la iglesia, al edificio. Si a mí me costó, a la gente le cuesta. El gran desafío es cómo atiendes presencialmente, porque yo creo que la presencialidad es importante. Los cristianos, voy a usar la expresión que somos de piel, queremos tocar. Es decir, tenemos que, al principio, el distanciamiento social. No he visto a la persona hace 2 años, hola, pero como que costaba no abrazar. Oye, entre paréntesis, están volviendo a subir los casos, así que hay que tener cuidado. Ha sido difícil la vuelta, manteniendo el cuidado a aquellos que no pueden salir, que lo mencioné, personas mayores. Y lo que ha sucedido, probablemente a Cristóbal le pasa lo mismo, ¿sí? Que yo tengo ahora personas que ven mi culto desde Inglaterra. No, el culto de la iglesia, porque no es mío. El culto nuestro, España. Bolivia, también tengo una persona, una chilena que vive en Bolivia, en otra ciudad de Chile. Y de alguna manera son personas que no tienen en sus lugares una iglesia. Entonces tenemos que decir, ¿cómo cuidamos ahí? No sé, por ahora seguimos manteniendo el culto. Y el desafío, que al menos que tenemos nosotros, es que el
cuidarlos a ellos, pero sensibilizarlos a que los que pueden vuelvan. Nos tomó más de 2 meses alcanzar el aforo permitido. Y ahora que no hay aforo, ahora nosotros casi hemos recuperado la asistencia normal. Pero la cultura de quedarse en la casa está todavía. Entonces ese es el desafío que yo creo que le pasa a muchos. Y lo que me he dado cuenta es que en las iglesias más grandes es más difícil que en las iglesias más chicas. La iglesia más chica es más fácil, si son una comunidad pequeña, es fácil. Y lo otro que también he visto es que un hermano revitalizó una iglesia en medio de la pandemia. El 15 de marzo del 2020, que cuando partió la cuestión, lo instituí en esa iglesia. Esa fue la última vez que esa iglesia se reunió en 2 años. Era una iglesia que juntaban como 15 personas y en la pandemia crecieron y ahora son como 50, 40, 50. Por ahí. Entonces es posible. Entonces, no hay reglas aquí, hay que hacerlo. Y el Señor es el que bendice, no hay estrategias, no hay un manual del cortapalos. Yo diría que el Señor está trabajando. Y lo que sí veo en común es que todos hemos priorizado el mensaje de la Escritura. Eso es lo que puedo decir.